Dale, volvemos revisando. Aquí estamos. Yo había venido a compartir con ustedes, estoy en la sede del CIPOST en este momento, con su director, Jonathan Alzur, y había venido a compartir con ustedes, como decía, la presentación de Fragmentos de un Hacer, el libro en que, producto de las reuniones de fin del 2009 convocadas para el aniversario del CIPOST y reunidas alrededor de ese tema que a todos nos preocupa, la relación entre ética y política. Las lluvias nos impidieron realizar esa presentación que nos hubiera reunido una vez más, nos hubiera permitido conversar. Y digo que es una situación extraña porque esto parece casi una especie de mensaje póstumo, pero yo voy a estar por allá en Argentina mientras ustedes están acá reunidos en enero, compartiendo de alguna manera, quisimos de alguna forma que pudiera compartir con ustedes este momento. Y la verdad que yo me encontré con un libro del que conocía el contenido en buena medida, porque había conversado con prácticamente todos sus autores, porque participé de la jornada, pero me encontré con algo, en el fondo algo absolutamente inesperado. ¿Sí? ¿Qué es Fragmentos de un Hacer? Es un libro más, obviamente, está construido como un libro, salvo por el hecho de que tiene además un CD, está construido como un libro, uno lo abre y se encuentra con una colección de artículos y entrevistas de distintos autores. Pero tiene algunas particularidades que a mí con las que me interesaría presentarlo. En primer lugar, tiene una unidad inesperada. Cuando nosotros nos encontramos en noviembre del 2009 y fuimos escuchándonos unos a otros, yo por lo menos percibí algo de esa unidad de espíritu que había entre todos nosotros. Una sensación de que habíamos estado pensando problemas parecidos con un enfoque ético, algunos dirán ideológico, pero me gustaría esta palabra reservarla, un enfoque ético similar. Pero no había percibido de ninguna manera, no había pensado que en el resultado publicado, por no decir el resultado final, en este objeto que es un libro, este objeto ordenado, cerrado sobre sí mismo, acabado, que es un libro, cuando uno lo abriera y lo recorriera, lo que iba a aparecer es una especie de trabajo a cuatro manos, una especie de pensamiento colectivo articulado por una conversación interior. La sensación que yo tuve al volver a leer el libro es que cada uno de los autores había tenido una especie de conversación interior con los otros. Hay temas que están desarrollados por unos autores, planteados por unos autores y después desarrollados desde otra perspectiva a veces por otros. Hay temas que están enfocados por un autor en un cierto sentido y retomados por otro autor como si lo estuviera contestando. Sin embargo, todos estos trabajos fueron escritos independientemente, muchas veces sin que sus autores se conocieran la mayor parte de las veces, y por supuesto sin que nos hayamos consultado en ningún momento. A mí esto me parece una de las cualidades principales de Fragmentos de un Hacer. Es un libro que se lee como si fuera, casi como si fuera el libro teórico de un solo equipo de trabajo. No es una colección de ensayos separados. Hay un mismo argumento que lo atraviesa y a mí me gustaría definir ese argumento. El libro empieza con un artículo inédito, una intervención inédita de Rompedrique, que es un antiprólogo, a su vez, una crítica despiadada, como les gustaba hacer a Miguel Rompedrique y a Rigoberto Lasso, una crítica despiadada de la reconfiguración del marxismo que plantea Rigoberto. Y en ese antiprólogo uno ya entra al espíritu del libro, que es este espíritu que se dice también en el lema del CIPOST, que es la celebración de la diferencia y los debates intelectuales rigurosos. En ese antiprólogo uno entra a un ambiente donde la amistad sostiene lo que de otro modo sería una crítica implacable y destructiva. Y esa crítica implacable y destructiva se transforma en algo sólido, en algo vitalizador, a partir de ese fondo de comunidad y de amistad que hay permanentemente, se va notando en las palabras de Rompedrique. A continuación nos encontramos con un artículo de Rigoberto, donde Rigoberto, casi como si le contestara a Miguel Rompedrique, hace su propio planteo de cuál es el desafío epistémico actual. No voy a decir mucho sobre este
sobre este planteo, porque me parece que hay que leer el trabajo de Rigoberto. Básicamente, Rigoberto habla de la complejidad de lo real, anuncia que esa complejidad de lo real solo puede ser trabajada en términos de una transdisciplinariedad, y que esa transdisciplinariedad a su vez hay que leerla a partir de un cambio de época, y ese cambio de época Rigoberto lo caracteriza como posmodernidad. Bueno, ¿qué quieren decir cada una de estas tres cosas y cómo se articulan? Es el tema del trabajo de Rigoberto. Pero Rigoberto dice algo a lo largo de todo su trabajo que a mí me parece central. Dice que de alguna manera para hacer esto no se puede emparchar la episteme moderna, sino que hay que tirarla abajo completa. Y habla en algún momento de fragmentos. Y esta noción de los fragmentos de la episteme y la ético-política de la modernidad que quedan dando vueltas alrededor nuestro y que nos constituyen como personas, fragmentos de la ética disciplinaria, de la concepción del saber como un saber parcelario, de la división entre la racionalidad instrumental y la racionalidad sustancial. Los fragmentos de todo eso siguen sirviéndonos para pensar. Pero el sentido con que pensamos todo esto y la manera en que combinamos estos fragmentos en una unidad nueva, esto es, creo, es una manera posible, por lo menos la mía en este momento, de entender esto, que Rigoberto dice cuando dice que tenemos una aventura por delante, que es constituir un saber transdisciplinario de la complejidad de lo real. Yo creo que el resto del libro, me lo decía también Jonathan Alzuru, me decía, caramba, el artículo de Rigoberto parece construir la cartografía metodológica de lo que después está puesto en escena en el libro. Yo creo que efectivamente es así. Que lo que hacen los distintos autores, sin habérselo propuesto explícita y conscientemente a lo largo del resto del libro, es precisamente recoger estos fragmentos y aventurarse desde la complejidad misma de lo real, que muchas veces describen de un modo un poco abigarrado. Esto lo digo en tono autocrítico, porque cuando volví a leer el trabajo que me corresponde, me doy cuenta que es un trabajo abigarrado y difícil de leer, lo lamento, le pido perdón a los lectores. Pero en todo caso, a veces de modo abigarrado tratamos de hacernos cargo de esa complejidad de lo real y a partir de allí construir con esos restos teóricos elaboraciones teóricas nuevas, una unidad teorética diferente. Y aquí yo quiero retrotraerme una vez más a esta polémica, esta tensión que hay entre Rigoberto y Rompeldique al comienzo, porque Miguel le dice a Rigoberto que de alguna manera, ¿qué queda?, le pregunta, del marxismo que tú quieres reconstruir una vez que tú le has hecho todas las críticas que le haces. Yo no sé qué queda y no me voy a meter a profetizar ese tipo de cosas. Debería contestar Rigoberto además. Pero lo que sí creo es que a lo largo de todos los trabajos, como causa, como fondo de ese trabajo, hay recogido un desafío que a mi juicio el primero que lo plantea en toda su magnitud es Hegel, que es el desafío de pensar lo concreto desde lo concreto y de no quedarse atrapado en ninguna de las dicotomías que el pensamiento intelectual, el pensamiento formal, el pensamiento analítico articula para pensar lo concreto. De los distintos autores, ya sea en clave teórica, en clave genealógica, como el trabajo de Enzo del Búfalo, un trabajo rigurosamente conceptual, casi esqueléticamente conceptual en el mejor sentido de la palabra, porque está lleno de carne, pero se ven todas las articulaciones de esa construcción conceptual. Un trabajo analítico como el de Julia Barragán, donde trata con un pudor argumental extraordinario las dificultades que hay para la construcción de un compromiso entre los intereses colectivos y los intereses individuales, entre la autoridad y la libertad de los sujetos, de los individuos. O un trabajo, como digo, abigarrado, a veces fenomenológico, a veces teorético o dialéctico, como el mío, o como el de Roberto Folari, pasando por los tres diálogos que hay con Felipe Herrera, con Armando Rojas Guardia y con Alzuru. Cada una de estos movimientos es un movimiento donde se intenta un acercamiento a esa complejidad de lo real, casi diría como una especie de fruición erótica. Lo que importa, Merleau-Ponty tiene una frase que a mí siempre me pareció hermosa. Dice que los filósofos, dice de los filósofos que se ocupan de las ideas, cuando en realidad el único interés de los filósofos es lo real. Bueno, yo creo que esto cabe perfectamente en este libro. Cada uno de sus autores tiene un profundo deseo, y esto para mí es una categoría epistémica, un profundo deseo de contactar de alguna manera, de respetar la complejidad de lo real, y lo hace de formas diferentes.
diferentes. Lo hace desde escuelas de pensamiento diferentes, desde énfasis ideológicos o conceptuales diferentes, pero este deseo de contactar con esa complejidad de lo real y con ese desafío de construcción de lo común desde la diversidad, desde la pluralidad y respetando la diversidad y la pluralidad, hace de este libro un producto unificado. A mí me parece, en el video que ustedes posiblemente vean después, donde hablábamos del CIPOT, cada uno a su manera, yo decía en su momento que me maravillaba esta alegría con que circulaba la crítica y se jugaban las diferencias en el seno de una aventura de producción de conocimiento común como es el CIPOT. Este libro encarna perfectamente esto, una especie de convergencia de lo diverso en la construcción de un pensamiento en común. Y me gustaría cerrar, porque ya esto es muy largo, ¿no es cierto? Me gustaría cerrar con una reflexión que hacía José Luis Romero, un historiador argentino especialista en el tránsito, en la construcción de la burguesía del 1100 al siglo XX, en realidad, el proceso de auge de la burguesía. Yo encontré en José Luis Romero una idea que me parece muy interesante, que es la idea de que la burguesía inventó primero sus formas de ser, sus formas de hacer las cosas, los principios de su organización social y vincular, los principios de su articulación identitaria a lo largo de los primeros 3 siglos, dice él, entre el 1100 y el 1400, y recién a partir del 1400, 1300, 1400, la burguesía empieza a producir categorías propias con las que pensar su propio invento, su propia autoinvención. Cuando yo leía este libro y pensaba que los distintos intentos que hay allí son intentos de actualizar, de transformar en actualidad, en realidad, esa coordinación de lo diverso, de lo plural, en algo común, un conocimiento común, pero también una práctica común y también una ética común, pensaba en esta figura de Romero. Y pensaba que de alguna manera este libro es como un síntoma emergente, pero muy puntiagudo, que emerge con mucha fuerza, del intento que estamos haciendo todos de ir, como dice también Rigoberto, más allá de la modernidad, en lo epistémico, en lo político y en lo ético, en lo social también, por lo tanto, ir más allá de la modernidad, llevados por una interrogación, en realidad. ¿Cómo hacer para construir lo común, respetando y articulando y alimentándonos de nuestras diferencias? Yo creo que si leemos, yo por lo menos lo hice así, leemos este libro de ese modo, vamos a encontrar en este libro una riqueza de enfoques y de materiales, pero al mismo tiempo una dialéctica concreta, una dialéctica de articulación de esas diferencias a través de las prácticas discursivas en este caso, y también de la política de la amistad que articula a todos los que participaron en este libro, que me parece que son herramientas interesantes para seguir discutiendo.